Bendiciones, hermanos, que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Hoy es sábado y como es costumbre, como nosotros tenemos ese día reservado para escuchar la palabra del Señor, pues vamos a hacer nuestro culto, hermanos. Espero que cada vez se vayan conectando más, que cada vez vengan. Por favor, comparten el video. Por favor, les invitamos a que no solo vengan de pasada, sino que se queden y escuchen. Y quién sabe, a lo mejor y Dios habla a su vida. El día de hoy hablaremos de un tema bastante que realmente hace falta en estos últimos tiempos. Y quisiera abrir leyéndote lo que dice Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque hasta ahora tú has sido bueno. Gracias, Padre Santo, porque tú no has dejado, Padre, de estar con nosotros. En el nombre de Jesús, permítenos el día de hoy alabarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Queremos el día de hoy cantarte. Queremos estar en una intimidad contigo como si ya tuviese mucho tiempo que no la tuviéramos, como si fuera la primera vez que lo hiciéramos. En el nombre de Jesús, déjanos cantarte, Padre Santo. Aquí estamos, Padre. Iniciaremos, hermanos, cantando un bonito canto del himno de gloria, el canto número 75, Tuyo soy Jesús. Amén, hermanos. Disponga su corazón. Yo soy Jesús, escuché de tu amor hablándome a mí. Más alegre nada de Jesús, y más cerca está de mí. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, no para servirte, para ti, gracias Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión total. Y contigo hablar y tu dulce voz, cada día ella escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Llévame, oh buen pastor. Señor, muchas gracias porque estás aquí.
Señor, te damos gracias porque estás a punto de hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, recibe, Padre, la siguiente oración, que venga no de una emoción, no de un simple pensamiento, ni una idea vaga, algo que nomás nos dure por un rato. Queremos cantarte algo que se quede bien grabado y que llegue hasta tu corazón, Padre. Queremos agradar. Tócanos, danos más de ti, Padre. Gracias, Señor. Quiero estar cubierto por el agua viva. Cámbiame, Señor. No quiero ser yo. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Quita todo lo que estoy, Señor, que nos tenga separados con aquello que tú quieres que yo tenga muy dentro de mí. Tócame, Señor, con tu espíritu. Quiero estar cubierto con el agua viva. Cámbiame, Señor, no quiero ser yo. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Quita todo lo que estorbe, que nos tenga separados con aquello que tú quieres que yo tenga muy dentro de mí. Ven sobre mí, Espíritu Santo, que tu unción esté sobre mí. Haz tu voluntad sobre mi vida. A ti ofrezco todo lo que soy. Tócame, Señor, con tu espíritu. Quiero estar cubierto con el agua viva. Cámbiame, Señor, Gracias, Padre. no quiero ser yo. Quiero amarte por sobre todas las cosas. Quita todo lo que estorbe, que nos tenga separados con aquello que tú quieres que yo tenga muy dentro de mí. Ven sobre mí, Espíritu Santo, que tu unción esté sobre mí. Haz tu voluntad sobre mi vida. A ti ofrezco todo lo que soy. Ven sobre mí, Espíritu Santo, que tu unción esté sobre mí. Haz tu voluntad sobre mi vida. A ti ofrezco todo lo que soy. Gracias, Padre. Muchas gracias porque estás aquí, Dios. Prepara nuestro corazón para lo que tú quieras hablar en esta hora. A ti entregamos todo lo que somos, Señor. Todo lo que esté obstruyendo esa comunión que tengamos contigo, que quede fuera de nuestra vida. Queremos que ese canal que nos conecta contigo sea completamente puro, que sea completamente directo hacia tu presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Santo. Sobre mi vida. Muchas gracias, Señor Jesús.
ofrezco todo lo que soy. Así es, Padre, todo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén, muchas gracias, Señor. Permítenos estar libremente contigo. Prepara nuestro corazón para el siguiente mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, tengan su corazón bien dispuesto a escuchar lo que Dios tenga para nosotros el día de hoy. Dios le bendiga. Hermanos, Dios les bendiga a todos los que siguen el ministerio de Ribera del Quebar. Desde la orilla de aquel río en Babilonia, a donde han llegado nuestros devocionales que preparamos toda la noche para el pequeño remanente que Dios nos ha permitido pastorear en la zona norte de Morelia o en la zona sur de Tarímbaro. Les saludamos. Mirando el convencionalismo desde el exilio. Dice este himno hermoso, hermoso. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí, mas anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. El coro dice, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Dice otro de las estrofas, de tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Ojalá Dios quiera y que los salmistas de hoy en día se atrevieran a hacer este tipo de composiciones. Iglesia, estaba hace rato que regresé de hacer un trabajo secular y me encontré con esta noticia. Ciudad de México, la fecha es de ayer 10 de julio. Dice que en una sesión y bajo el mayor hermetismo en la Ciudad de México se aprobó el dictamen de la llamada Ley Mordaza, que impedirá cualquier tipo de terapia a personas con dudas de su identidad sexual, limitando cualquier ayuda o consejería, incluso de sus padres, terapeutas y ministros de culto, quienes se harían acreedores de cárcel. Esto es en Ciudad de México. Dice la nota, por si fuera poco, las propias personas homosexuales que quisieran volver a su sexualidad real estarían impedidas de recibir ayuda. Se trata de una ley para establecer una tiranía de género, dice el periódico La Nota, en el diario, en la página del resumen.net. Dice, se trata de una ley perversa para establecer una tiranía de género, según advirtieron integrantes de agrupaciones en defensa de la vida y de la familia. Y iglesia, esto es una propuesta que en el año 2018 lo hizo el conocidísimo diputado Temístocles Villanueva de la Ciudad de México. No es un héroe de la ideología de género. La ideología de género ha estado en planes desde hace muchísimos años. Ni para que el hombre se sienta un héroe de la comunidad gay. No es un héroe. Esta ley se está planeando y gestando desde hace muchísimos años. Oramos por nuestros hermanos, compañeros de milicia de la Ciudad de México. Quiero hoy hablar un poquito, iglesia, del profeta olvidado. No todos los profetas han sido populares. En algún momento predicaba y les decía, donde predicaba, que si Isaías, que era el más pop de los profetas, el más popular, el más aceptado, murió aserrado, ¿qué les esperaba a los otros profetas, iglesia?
Mire, quiero que abra, si usted me está siguiendo, perdón, se me salió esta hoja, para que vea cómo esta Biblia la compré en el año de mi conversión, en 1991, en una convención de jóvenes en Acapulco. Dice profecía, Nahum capítulo 1 dice profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová, dice el versículo 3, es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante del Señor y los collados se derriten y la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y luego dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Quiero que hablemos un poquito acerca de este profeta olvidado. Es muy probable que el nombre de Nahum signifique consolación, confort o alivio. Proviene el nombre de Nahum de la voz hebrea que significa Jehová ha consolado. Y este libro profético, iglesia, es un poema de lo que es la contraparte del amoroso Dios. Cuando nosotros conocemos al Dios que es justo, lo tenemos que ver en dos dimensiones: en el Dios que nos ama y que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Pero también su contraparte de ese Dios amoroso es que es justo. Es decir, nos ama tanto que nos justificó haciéndose Él culpable por lo que no era culpable, sino que los culpables éramos nosotros. Me gusta este texto que es como un credo para el tiempo de la angustia, que dice Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. No se sabe mucho de Nahum, iglesia, solamente que era de un poblado que se llamaba Elcos. En el Nuevo Testamento nunca se le llamó a Nahum profeta, pero el libro siempre ha aparecido entre los otros libros proféticos. No hay una fecha exacta en el que fue escrito. Solamente se dice que Nahum nació en la ciudad de Elcos. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo cuál es esta ciudad de Elcos. Se le ha identificado con varias ciudades, como la ciudad de Alcús, que está cerca del río Tigris en Babilonia. Algunas personas lo atribuyen a que ese Elcos es Alcús. Uno de los padres de la iglesia primitiva, Jerónimo, afirmó que la ciudad de Elcos estaba ubicada en Galilea, en lo que hoy se conoce como el Cesei. Pero la única prueba es la semejanza del nombre, el Cesei y Elcos. Pero otros ubican que Elcos estaba en Capernaum, donde Jesús tantas veces predicó, porque Capernaum literalmente significa la aldea de Nahum, pero no hay pruebas, no se ponen de acuerdo. Nahum, iglesia, todos los que están recibiendo nuestros devocionales por la noche, Nahum fue contemporáneo del profeta Jeremías, del profeta Habacuc y del profeta Sofonías. Y los que han recibido nuestros devocionales por la noche saben
en qué situación y cuál fue el contexto histórico en el que Jeremías se atrevió a lanzar tan aberrante profecía, donde no hablaba del amor de Dios, sino solamente del juicio por causa de la iniquidad. Entonces, el profeta Nahum era algo similar en su profecía. Por eso, cuando usted estudia Nahum, cuando yo estudio Nahum, tenemos que estudiarlo a la par con Sofonías, con Habacuc y con Jeremías. El libro de Nahum, mis queridos hermanos, querido remanente, tiene un tema. Y desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3, nos habla de la destrucción de la ciudad de Nínive. A Jonás le hubiera encantado haber recibido esta profecía, pero no fue así. A Jonás Dios lo mandó a que predicara arrepentimiento, y arrepentimiento recibió. Nahum es llamado a profetizar destrucción sobre la ciudad de Nínive. Y hay gozo al momento de que se está leyendo el libro. Hay gozo por la caída del imperio asirio, que se encontraba al norte de Israel y cuya capital era Nínive. Asiria era un país, una nación que violaba todo tipo de derechos humanos. Y el mensaje profético tan cruel, tan indolente, se muestra como un canto lleno de esperanza, en el que la justicia divina no va a tener por inocente al que es culpable. Hermanos, mire, no es nuestra intención hablar de juicio. Nuestra intención es presentarle al Dios que es amor, y que en su amor es justo, nos perdona, nos ama, pero no tiene por inocente al que es culpable. Nahum, el libro del profeta Nahum, nos enseña que los reinos que están erigidos, que se han levantado en el fraude y en la violencia, aunque por un momento parezca que todo vaya viento en popa, se les castigará por su injusticia, por la opresión y por la idolatría. No es un mensaje político, es un mensaje de justicia divina. Es un mensaje de esperanza para el que sirve a Dios. Es un mensaje de reivindicación. Es un mensaje de advertencia. Es un mensaje del amor de Dios. Es un mensaje de la compañía de Dios. Es un mensaje de la presencia de Dios. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Cuando usted lee el libro de Nahum, iglesia amada, la ira de Dios, el celo y la venganza son parte de los atributos divinos. Lo más bonito que nosotros vemos en esta sociedad es que se ha hecho del carácter y de los atributos de Dios una falacia, en donde hablamos de un Dios que pasa por alto todas nuestras injusticias. Vemos un desfile de profetas que les profetizan a los gobiernos injustos, un desfile de profetas que les profetizan bendición a los corruptos, un sinnúmero de apóstoles y de pastores que les profetizan a los ladrones. Yo conozco iglesias, a ver si los que están aquí cerca de mí no se ríen, pero conozco iglesias que se han levantado con la ayuda del narcotráfico. ¿Por qué, iglesia? Una iglesia que se erige con la ayuda del narcotráfico no debe de prevalecer. Una nación que mantiene su economía en el narcotráfico, en la corrupción, en el tráfico de influencias, no debe de prevalecer, porque la Biblia dice: es la voluntad del Señor. La bendición más grande que Dios puede dar a una nación, iglesia, no es que su economía se levante,
No es que los inocentes salgan de las cárceles. No es que los pobres dejen de ser pobres. La bendición más grande que Dios puede dar a una nación, a un estado, a un municipio, a una colonia o a una familia, no es la prosperidad económica, es la salvación de sus almas. Por eso el Señor Jesús nos enseña y dice: ¿qué se gana el hombre si se gana todo el mundo, pero se pierde su alma? Por eso, iglesia, las expresiones de la santidad de Dios en el libro de Nahum son la ira, el celo y la venganza de Dios. Se les puede interpretar como la santidad de Dios, como reacciones de Dios frente al pecado del hombre. El ser humano que es idólatra experimenta el celo de Dios, porque Dios exige una adoración única. La ira y la venganza caerán, dice la Biblia en el libro de Nahum, sobre los que no siguen a Dios, no por el hecho de que Dios quiera transgredir su individualidad y su capacidad de decisión, sino por el hecho de que el ser humano ha pisoteado el nombre de Dios. Los atributos de Dios en el libro de Nahum pueden tener una expresión, escuche bien, en la eternidad y hoy, iglesia, en esta semana, en este día, en esta hora, como lo fue en el caso de Nínive. El profeta Nahum, mire, hermanos queridos, profeta que denuncie pecado, es un profeta que tiene contados sus días. Pongo aquí mi Biblia. Profeta que anuncie prosperidad y bendición, aunque la gente sea injusta, es un profeta que tiene garantizada la prosperidad, pero de él. En el caso del profeta Nahum, la denuncia del pecado de Nínive se especifica en dos aspectos. Primero, tenía Nínive o Asiria, la nación de Asiria, un poder militar que se desarrolló de una forma tan cruel, conquistaba y sometía a un buen número de pueblos, y dentro de todos estos pueblos que sometió, en su poderío militar se encontraba Judá. Y número dos, el comercio inescrupuloso, en el que la honestidad estaba de un lado, porque lo más importante era la adquisición de las riquezas. ¿Se acuerda usted de aquellas cartas en el Apocalipsis, en donde el Señor le dice a una de las iglesias: tú dices que eres pobre, pero eres rico? Gloria a Dios. Y a otra de las iglesias le dice: tú dices que eres rico, pero no eres pobre. No le dice Dios, pero eres pobre. No. A Esmirna le dice: tú dices que eres pobre. Y le dice el Señor Jesús: pero yo te digo, tú eres rico. Gloria a Dios. Y la Odisea decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le responde, y Dios no le responde: pero yo te digo que eres pobre. Le dice: tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuatro cosas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos a un lado lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por la adquisición de riquezas, no importa por dónde, el costo o por lo que venga, mis amados hermanos, hay problemas. Perdóneme usted, nuestra nación se ha encontrado en una similitud enorme. El pecado del hombre no ha cambiado. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Desde los tiempos de Sodoma hasta los tiempos de nosotros, hay ese tipo de pecados. La soberbia y el engaño, la autosuficiencia, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días. La corrupción
desde los tiempos de Noé hasta nuestros días. Dice la Biblia que antes del diluvio hay una frase que dice: y la maldad era de continuo en la tierra. Hasta nuestros días, iglesia, la gente se las ingenia por sacar nuevas formas de hacer lo malo. Engañan, manipulan, hacen, vuelven. El ser humano se ha convertido en un cazador que está cazando a su mismo hermano ser humano. El ser humano se ha convertido en una presa de caza, en donde el ser humano tiene que esconderse constantemente para no ser cazado. El libro de Nahum ha sido criticado porque algunos lo consideraban falso profeta. Que aun cuando Judá e Israel se encontraban en pecado y en iniquidad, Nahum no les reclama pecado e iniquidad. Ahora, el que Nahum no les haya recriminado pecado e iniquidad no quiere decir que Dios ignorara ese pecado e iniquidad. Tenían a Jeremías, tenían a Habacuc, tenían a Sofonías, tuvieron a Isaías, tenían a quién sabe qué profeta, y el otro profeta, y aquel profeta, y aquel profeta, y esos, iglesia, son los que escribieron algún libro. Pero ¿cuántos profetas que no escribieron ningún libro estaban también para recriminar constantemente el pecado y la iniquidad tanto del reino de Israel como del reino de Judá? Nahum no quiere decir que si no les recriminaba un pecado, no quiere decir que Dios estuviera ausente de las actitudes que tenía el pueblo de Judá, la nación de Judá y la nación de Israel. En este libro de Nahum se hace sobresalir al Dios omnipotente, que es dueño de la historia y que es soberano de las naciones. Nahum vivió, iglesia, en días de suma violencia, de sumo pecado, de suma corrupción. Nínive, que era la capital, como les acababa de decir hace un rato, era una ciudad pomposa, comercial, autosuficiente, presumida, y era Asiria el imperio más cruel e implacable del mundo antiguo. Por eso es que la caída de Asiria le provocó a Judá alegría y esperanza. Dios nos va a librar. ¿Se acuerdan el remanente a los que les enviamos el devocional de aquellos hoyos que hicieron en el desierto cuando el rey de Judá y el rey de Israel se unieron en una campaña contra el rey de Asiria? No es la estrategia militar la mano que nos libra de nuestros enemigos. Es la misericordia de Dios. No es la estrategia comercial la que hace que el pueblo de Dios sea bendecido en su economía. Es la bendición de Dios. Por eso dice la Biblia que la bendición de Dios es la que y no añade tristeza a ella. No es el intelecto o la estimulación temprana intelectual o psicomotriz la que hace que el pueblo de Dios sea un pueblo sabio. Es el temor a Jehová. Y esto nosotros siempre debemos de tenerlo en cuenta. Iglesia, es que Nahum comenzó a profetizar en los días del peor rey que ha tenido Judá. Se llamaba Manasés. Era voluble, era títere, no tenía criterio, y lo que menos tenía en su corazón era el deseo de agradar el nombre de Dios. Por eso, amados hermanos, hay una serie de situaciones en las que vivieron estos personajes. El ambiente político era sumamente difícil. Asiria había invadido Israel y a Judá.
Asiria avanzaba al oeste y mantenía sometida a Babilonia hasta que Babilonia se enoja y entonces derrota a Asiria. Al ver el avance asirio, Ezequías sintió la tentación de pedir ayuda a Egipto y Babilonia, que es el valle de las Acequías en Segunda de Reyes. Cuando Asiria llega a la cumbre de sus conquistas, entonces amenaza a Judá. Y Judá, en su época de reforma, necesitaba la consolación divina por el peligro de la horda violenta de Nínive. Yo no sé, hermanos, mire cualquier comparación, porque los principios de Dios nunca cambian, siempre tienen vigencia, porque nuestra iniquidad y nuestra forma de vivir sigue siendo cruel. Ignoramos a Dios, caminamos la vida pensando que por nuestras propias fuerzas, que no necesitamos de Dios. Y algo que a mí me impacta mucho es el hecho, amada iglesia, es el hecho de que en estos días de cuarentena, de enfermedad, de pandemia a nivel mundial, se tengan que escuchar tantas predicaciones de juicio, tantas predicaciones y muchos predicadores sensacionalistas. Han surgido, han tomado datos de aquí, han tomado datos de allá, algunos muy buenos, algunos bastante amarillistas, algunos se siguen burlando de los tiempos que estamos viviendo. Algunos siguen pensando que exageramos los que amamos la escatología bíblica, pero si de algo mi congregación no me va a dejar mentir, es que estas pandemias, es que estas enfermedades, es que esta manipulación mediática a través de los medios de comunicación, a usted, iglesia amada, no le llegó sin advertencia. Su pastor les predicó de que iba a haber momentos en que los medios iban a sembrar en nosotros el pánico para salir a las calles. ¿Existe la pandemia? Sí existe. ¿Existe manipulación? Sí existe. Yo tengo muchos amigos que han muerto por la pandemia y que me duelen el corazón por todo este tipo de situaciones. ¿Existe? Sí existe. Pero la mejor manera de confrontarnos a una situación como esta, iglesia, no es solamente decir, hermano, Dios está con usted, Dios le consuela. Sí, iglesia, Dios está con usted y Dios le consuela. Pero nunca vamos a escuchar un mensaje más glorioso, más precioso que el mensaje que dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Así tiene que ser. Usted, querido remanente, usted, hermano, tiene que vivir hoy como si fuera el último día de su vida. Porque quizás sea hoy su último día de vida. Quizás hoy sea mi último día de vida. Por eso nunca tenemos que olvidarnos de estos profetas tan amargados, hermanos, tan aguafiestas, tan enemigos de la diversión. Si la vida es tan bonita, y si dice la hermana Celia Cruz que la vida es un carnaval, los profetas nos dicen, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Si los falsos profetas nos dicen, los que no hablan de religión nos dicen, buenos días a la vida, buenos días al amor, la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y no estoy hablando de pesimismo, querida iglesia. El mensaje más optimista que podemos recibir es, porque Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que en él confían, pero no va a tener por inocente al que es culpable. Aquí esta no se le esperaban, mis hermanos. Nínive fue fundada nada más y nada menos que por el famosísimo Nimrod. Algunos sabrán quién es Nimrod. A Asiria se le dio el nombre de su dios principal, Asur, que es un dios de la guerra.
Asiria se independizó de Babilonia, porque acuérdense que Nimrod era un poderoso de Babilonia. Por unos momentos breves Asiria fue esplendorosa. Pero el imperio comenzó a desintegrarse. Nínive fue destruida tal y como lo profetizó el ignorado Nahum. El ejército de Asiria y de Nínive fueron exterminados. Y tan completa fue su destrucción, iglesia, que su existencia alcanzó el nivel de mito casi 2000 años. Es decir, fue tan destruido Nínive que no se encontraban ni ruinas. Algunos arqueólogos dicen que fue hasta el año 1842 cuando en una expedición unos arqueólogos descubrieron en el desierto al norte de Palestina, descubrieron unas ruinas y se dieron cuenta al momento de hacer estudios que era lo que se llamaba Nínive. Alejandro el Grande en sus conquistas quiso encontrar la ciudad de Nínive y no la pudo encontrar. Por eso casi llegó al nivel del mito la existencia de Nínive. Porque Dios, iglesia, a lo mejor se tarda en responder. A lo mejor pareciera que Dios, ante la aprobación del aborto, ante la aprobación de leyes perversas, ante la aprobación de algunos crímenes, ante la soltura de asesinos, ante los vínculos del crimen organizado con el gobierno o de los predicadores con el crimen organizado, parece que Dios se cruza de manos. Pero Dios, iglesia, nunca va a tener para siempre por inocente al que es culpable. Si Nínive, que era la capital del mundo, en su tiempo llegó al nivel de mito, ¿quién soy yo, insignificante ser humano? ¿Quién es aquel gobierno corrupto? ¿O quién es aquel ser humano? ¿O quién es aquel sicario? ¿O quién es aquel narcotraficante que piensan que pueden hacer de las suyas y que Dios los va a ignorar? Es bueno Dios, fortalece en el día de la angustia, pero no tiene por inocente al que es culpable, sea nación o sea individuo, sea escuela o sea ministerio, sea una sociedad o sea un país, sea una familia o sea los que promulgan una ideología. Dios no tiene por inocente al culpable. Ahora bien, no me he despegado del renglón donde dice que Dios nos ama. En el libro de Nahum hay algunas atribuciones que Nahum hizo al resto de la Biblia. El primero es el carácter retributivo de Dios. En el capítulo 1, versículo 2 y versículo 6, Nahum no describe a un Dios misericordioso, sino a un Dios vengador, lleno de ira que juzgará a las naciones. Éxodo lo describe como lento para la ira y grande, con enojo a quienes rechazan su gracia. Así lo presenta Nahum, pero dice, porque Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum, iglesia, este olvidado profeta, es un libro de los juicios sin descanso. Por eso a nadie le gusta Nahum, hermanos. Por eso a nadie le gusta Nahum, porque es más bonito leer. Es más, ni en la Biblia está cuando se nos habla de pura bendición sin importar nuestras conductas, integridad o conceptos de Dios. ¿Cuántos predicadores conoce usted que organizan a los empresarios, oran por los empresarios para que Dios les bendiga sus empresas con tal y de que les financien viajes a Europa, cruzadas a África, y les financian las cruzadas y las predicaciones, pero no les hablan de la palabra de arrepentimiento? Y la Biblia dice que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. No podemos tergiversar el carácter de Dios por una conveniencia personal.
pero a Nahum se le conoce como el libro de los juicios sin descanso. Por eso se dudaba que fuera un profeta verdadero. Bueno, con decirle que sus únicas buenas noticias era la destrucción de Nínive. Sin embargo, este mensaje fue tan enfático que por darle énfasis a la destrucción de Nínive, parecía que se olvidaba de los pecados de Judá y de Israel. Pero no era así. Vino la destrucción de Nínive. Nínive fue un símbolo a nivel mundial desde los días de Nimrod, de desprecio y desafío a Dios. Ahora, iglesia, si dice la Biblia que el que aborrece a su hermano se le llama homicida y los homicidas no van a entrar al reino de Dios, pues ¿cómo se le llamará al que desprecia y desafía a Dios? Nahum hace unas advertencias. La ley de la selva, la ley del más fuerte, no es la ley de Dios. Porque Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia. Número 2, el pecado y el castigo no se olvidan, aunque pasen sin castigo por un tiempo. Número 3, en estas circunstancias no está en juego su plan divino, sino la reivindicación de su carácter. Número 4, aunque Dios es lento para la ira, para mostrar misericordia, no es inmune al enojo cuando se menosprecia su gracia. Y dice la Biblia que si el que pisotea la palabra, el que pisotea el testimonio de 2 o de 3 testigos tenía que morir irreversiblemente, ¿cuánto mayor castigo cree usted que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Dice la Biblia en el libro de Hebreos. La descripción de Nahum de un Dios vengador, amados hermanos, es una descripción de las más aterradoras de la Biblia. Por eso, válgame que vivimos días que no son fáciles. Por eso válgame que vivimos días en que aún tenemos la oportunidad de voltear al cielo. Válgame que aún vivimos días en los que tenemos que evaluar qué tipo de profetas, qué tipo de predicadores, qué tipo de alimento espiritual es el que estamos recibiendo. Querida iglesia, no es el tiempo de los mensajes de superación personal. Es el tiempo de prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. No es el tiempo de un mensaje popular. Es el tiempo de un mensaje que nos ardan los oídos, que no halague nuestro ego, que no halague nuestros alcances ni nuestro potencial. Es un tiempo en el que el pobre y el rico tienen que humillarse delante de Dios. Es un tiempo en el que pastor, iglesia, tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que políticos y ciudadanos tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que mujeres y hombres tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que padres de familia, madres de familia y familia, hijos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que patrones y empleados tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que políticos tienen que humillarse delante de Dios. Es un tiempo en el que enfermos de las emociones y terapeutas emocionales tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un tiempo en el que gente popular y famosa, gente reconocida y gente de anonimato, tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque los días son malos, muy malos. Y la Biblia nos enseña que cuando estas cosas comiencen a suceder, tenemos que levantarnos, ponernos de pie, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cercana. Pueblo de Dios, tu redención está cerca, remanente, su redención está cerca.
A todos los que están en la búsqueda constante de la voluntad de Dios, su redención está cerca. El tiempo del consuelo perpetuo está cerca. El tiempo en el que Cristo resucitado venga a levantar su iglesia está cerca. Ese es el mayor mensaje de esperanza que nosotros podemos recibir. Es el mayor mensaje de consuelo. Es tiempo de escuchar al profeta olvidado. Es tiempo de escuchar al profeta en el anonimato. Es tiempo de voltear los ojos y escuchar la ortodoxa palabra que viene del corazón de Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Y dice el salmista, mis labios te alabarán y mi vida te bendecirá, y en tu nombre habré de levantar mis manos. Hoy te pedimos perdón, iglesia, perdón, ciudadanos y gobiernos, perdón, Señor, las leyes, perdón. Interven, Señor, en la construcción de las leyes de las naciones, Padre, porque tú eres fuerza. Si alguien escucha este mensaje desde el principio y hasta el final, que nuestro corazón se vuelva a ti, que circuncidemos no nuestra carne, Señor, como los judíos lo han hecho costumbre, que circuncidemos aun cuando el hecho de la circuncisión es completamente de varones, que hombres y mujeres circuncidemos nuestro corazón, abramos el corazón, lo descubramos delante de ti, porque te necesitamos en estos días difíciles. Al que se encuentre enfermo, Señor, tú demuestra, Padre, a las naciones, a la sociedad, a los pueblos que no te conocen, que cuando hay un pueblo que te teme, que te ama, aún en medio de pandemias, tú sigues obrando. La iglesia no estamos escondidos. La iglesia está en Hacienda del Sol y en el Realito. La iglesia está en otro fraccionamiento y en otro municipio y en una ciudad en particular, Señor. Allí está la iglesia. La iglesia no es el edificio, Padre, y nosotros lo sabemos. Queremos pues ser testigos de lo que tú quieres hacer. Liberta al que se encuentre oprimido, sana al que se encuentre enfermo, consuela al que se encuentre triste, y que tu nombre santo, Padre querido, pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús, visita nuestra nación, visita México ante tantas leyes, Señor, tan dolorosas que se han levantado y que lastiman. Tu palabra dice, Señor, que por eso va a ser más tolerable el castigo que para Sodoma y que para Gomorra. Tu palabra dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Padre celestial, amamos al pecador, pero no permitas que sus leyes, Señor, que corrompen, que transgreden tu palabra, que adoctrinan a nuestros hijos, esa ley que quieren meter en México para que el gobierno, para que la federación eduque a nuestros hijos, deténla, Señor. Se nos habló de un gobierno que era cristiano, que te conocía y que te amaba, pero hasta este momento, Señor, no se ha visto. Te pedimos que bendigas al gobierno en México, pero que detengas las leyes que están transgrediendo los pactos que los políticos, Señor, hicieron, no sé si por demagogia, Señor, o verdaderamente por una convicción espiritual los hicieron, de preservar a la familia, de que preserve la justicia, de que se preserve, Señor, la pureza de una nación. En el nombre de Jesús, hónrate y glorifícate. Ayúdanos a esperar tu venida. En el nombre de Jesucristo. Iglesia querida, le seguimos ofreciendo para que tenga usted en su casa, sin costo
Testamento. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Solamente escríbanos por inbox al inbox de la cuenta de Rivera del Quebar. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que vivir en Morelia o en alguna de sus periferias para podérsela entregar personalmente. Tiene que pedirla la persona interesada y tiene que no ser parte de una congregación cristiana. Que Dios les bendiga. No los olvidamos. Estamos orando por ustedes.